palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre lo afirmamos, es una bendición estar compartiendo la palabra de nuestro Dios con nuestros amigos oyentes que se unen desde diferentes lugares para escuchar la palabra del Señor, para escuchar estos minutos, este tiempo donde nos edificamos. Son unos minutos para edificación en este Café con Fe que queda a manera de podcast en nuestro portal www.caminoestereo.com. También en la plataforma de videos YouTube, allí nos puedes escuchar. ¿Cuál es la idea? Compartir la palabra de nuestro Dios, compartirla con otros, compartirla para que esta palabra corra y sea glorificada, para que cada persona se edifique de una manera especial con la Escritura. Hoy vamos a, como siempre, ir a la palabra, pero vamos a ver ciertas amenazas que atacan o que están ahí frente a la iglesia en la actualidad, frente a la iglesia cristiana. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que cada uno de los que está escuchando este podcast del Café con Fe crezca en la palabra de Dios, entienda la palabra de Dios y sea una bendición cada tema que tratamos en estos minutos. Al ver las tendencias de las diferentes corrientes de iglesias que existen hoy en día, hay ciertas características, si pudiéramos llamarla de esa manera, o amenazas que tienden un poco a preocupar. Y no hablamos como el que sabe todo, sino que constantemente es una carga en nuestro corazón y pedimos a Dios constantemente que no nos deje desviar de tener el Evangelio como el centro de nuestra vida o de nuestro ministerio, siempre. Y eso tiene que hacer todo creyente. Cada persona que quiere agradar a Dios, estimado amigo, tiene que tener ese sentido de querer buscar al Señor con toda sinceridad y buscando la palabra que en realidad sale de sus labios. Todas estas cosas o amenazas tienen la posibilidad de desviar el verdadero mensaje del Evangelio que está en la Escritura. El verdadero mensaje del Evangelio a un cristianismo, escucha esto, que en realidad no refleja el mensaje de la Biblia correctamente en esta actualidad. Y ahí hay diferentes puntos que en realidad queremos comentarlo con nuestros amigos oyentes y lógicamente con una base bíblica. La iglesia que está a lo largo de las naciones, en diferentes naciones, en los diferentes continentes, el Señor hace que la palabra de Él de verdad corra y muchas personas conozcan de esa palabra de nuestro Dios. Pero una de las grandes amenazas hoy en día en las iglesias, y la ponemos como número 1 por darle un orden, no significa que cada una de estas tiene una importancia superior a la otra, pero lo que estamos viendo en la iglesia, en muchas iglesias en la actualidad, es un incremento de divorcios, y hay una base bíblica que habla acerca de esto. Hay muchos puntos de vista sobre el divorcio dentro de las diferentes iglesias cristianas, pero es preocupante la manera en que cada vez se justifica ese divorcio como algo aceptable de acuerdo con la voluntad de Dios, y esa es la amenaza. El punto principal es que el matrimonio el Señor lo diseñó para que sea el reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. O sea que si las iglesias aceptan el divorcio como algo normal, se le estaría comunicando al mundo que hay razones aceptables por las que Dios abandona a su iglesia. Y esa es la amenaza número 1.
el incremento de divorcios. Hay temas a tratar referentes a los divorcios y hay puntos de vista también, y la Biblia nos enseña esos puntos de vista y el concepto de Dios referente a esto. Malaquías capítulo 2, verso 14 al 16, dice esta palabra: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre tú, o entre ti, dice el original, y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y el verso 15 dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Estos dos versículos bíblicos, no sé si quizás usted los había leído en alguna oportunidad, pero estos dos versos bíblicos está hablando acerca de el propósito del matrimonio, el propósito de estar unidos en matrimonio. Dice el Señor que busca una descendencia para Dios. Qué importante es esto. Porque cuando lo entendemos también vemos la visión de Dios dentro del matrimonio. Pero una de las grandes amenazas de la iglesia en la actualidad es el incremento de divorcios. Hace unos días salía en un portal de noticias cristianas, como muchos de los que hay, una encuesta de divorcios dentro de las iglesias cristianas, y hacían una encuesta dentro de iglesias centroamericanas, suramericanas e iglesias de Norteamérica, es decir, todo el continente americano, incluyendo las iglesias de Canadá. Y el incremento de divorcios de parejas cristianas es alarmante. Sobrepasaba el 52% del divorcio dentro de parejas cristianas. Es decir, cuando realizaron una encuesta dentro de estas iglesias cristianas a lo largo y ancho del continente americano, se determinó que un 52% de las parejas de las iglesias se está divorciando. Y esto es abrumador. Y esto se convierte en una amenaza para la iglesia en la actualidad. ¿Cómo se trabaja esto? Enseñando desde la iglesia local el verdadero significado del matrimonio. Se enseñará aconsejando a las diferentes parejas dentro de la iglesia y haciendo un seguimiento espiritual. Y es una labor que corresponde a los pastores de la iglesia. Porque esa es la primera amenaza, el incremento de los divorcios dentro de las iglesias. Hay una segunda amenaza. Y la segunda amenaza tiene que ver con una predicación temática. Ahí surge la pregunta: ¿a qué se refiere usted, pastor, con la predicación temática? Pues, querido amigo, querido oyente, la predicación temática no es que sea mala en sí misma, pero si una iglesia está acostumbrada a que el predicador decida el tema y busque versículos que apoyen ese tema, la idea que tiene ese predicador es más propensa al error que una iglesia donde se comience con pasajes y se estudie el texto en su contexto. Esa es la diferencia. Me explico para que cada oyente lo entienda. Hay una base bíblica. Cuando tú lees los escritos de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2 al 4, que dice así, le dice Pablo a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo un comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí está la amenaza número 2 de la predicación temática. Es decir, las iglesias, los pastores, los predicadores, es necesario que prediquen
de acuerdo al pasaje y se estudie sus textos y sus contextos, y no predicar de un tema y buscar versículos que apoyen ese tema. Eso también establece el ejemplo a seguir para las diferentes congregaciones. Es decir, que si se predica de la manera correcta, la iglesia estará incentivada a estudiar y aplicar la palabra de nuestro Dios. Un predicador, escuche esto, estimado amigo, no puede predicar por el sentir emocional que tiene. En realidad, la palabra no se maneja con un sentir emocional. La palabra es viva y es eficaz. Y cuanto más cuando tú tienes un orden, porque cualquier texto que tomes, y esto para cualquier creyente que está escuchando en este tiempo, cualquier texto que tú tomes de la Escritura trae un mensaje poderoso, un mensaje cortante, un mensaje que penetrará a lo profundo de nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para entretener? No. Para edificar, para transformar, para que en esa palabra encontremos verdades y realidades espirituales. Entonces, es necesario que se predique en las iglesias en la actualidad de manera expositiva, es decir, exponiendo la palabra, enseñando la palabra. No podemos predicar por las tendencias que encontramos en un mundo que está plagado de pecado, sino que la propia palabra, cuando la exponemos de manera exposicional, exponiendo la Escritura, hablará al mundo actual. Entonces esa es una segunda amenaza. Una tercera amenaza, podríamos decir que se está enseñando de manera humanista en el mundo actual. Romanos capítulo 11, la carta a los Romanos, la primera carta paulina después del libro de los Hechos, en el capítulo 11, para que lo ubiques en tu Biblia, en el versículo 36, dice esta palabra: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, el mensaje está centrado en Cristo, no en el hombre. Tenemos que comenzar con Dios siempre, para comenzar a entender algo sobre nosotros. No comenzar por nosotros para entender a Dios. ¿No es Dios realmente el protagonista de la Biblia, de la Escritura? Siempre, de principio a fin. El protagonista de la Biblia no es el hombre, es Dios. Nos consideramos hombres doctrinales los que estamos desarrollando un ministerio, hombres doctrinales y hombres teológicos, porque entendemos que el centro de la doctrina y de la teología es Dios. ¿Quién tiene el verdadero control de todas las cosas? Te pregunto, estimado amigo. ¿Quién hace todas las cosas para su gloria? ¿Quién escribe de principio a fin la historia? Es el Señor. Cuando una iglesia está demasiado enfocada en esa autonomía humana, en ese centro de el hombre, y todo gira en derredor del hombre, es fácil perder de vista la gran importancia que tiene el estudio de las Escrituras o de la teología, que es el estudio de Dios. Por eso, el mensaje en las iglesias debe ser cristocéntrico. No tiene que ser el hombre. Hay algunos círculos donde se predica solo del hombre, solo por el bienestar del hombre, el cumplimiento de los sueños, la fe salida de contexto, los triunfos y las victorias, las bendiciones materiales. Y casi que estamos en una actualidad donde las personas empiezan a aprender esto y lo enseñarán después. Me refiero a que si estás en un lugar donde se habla solamente del hombre y Dios juega un papel secundario, no es el lugar correcto. En realidad, el lugar correcto es donde se predica de Cristo siempre, donde Cristo es el centro de la predicación.
donde la predicación parte de la palabra de Dios hablando del Señor con todas sus virtudes, no hablando del hombre como el centro de la vida. Nosotros dependemos de Dios, pero en la actualidad parece que Dios dependiera del hombre. Y ese es un error. Tenemos que predicar con un enfoque cristocéntrico. Y esto no solamente en las iglesias, en nuestro diario andar. Usted encontrará que ahora hay una tendencia de muchos entrenadores espirituales o coach espirituales o emocionales, donde se predica solamente del progreso del hombre. Hay mucho humanismo, pero la esencia del Evangelio es diferente. El Evangelio es que Cristo vino a morir por nosotros como pecadores en la cruz del Calvario, nos redimió, nos justificó ante el Padre, tenemos entrada a Él, pero es necesario que se produzca en nosotros un genuino arrepentimiento, unas obras o frutos dignos de arrepentimiento, donde el Señor sea el centro de nuestra vida. Recuerda lo que afirmaba el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Una cuarta amenaza que puede estar saltando en esta actualidad es la falta de confrontación con el pecado. Cada vez más encontramos en círculos cristianos gente que vive de la misma manera que el mundo que no conoce a Cristo. Iglesias que parecen lugares de eventos seculares y no iglesias donde se proclama la verdad de Cristo. Pero no solamente en su parte física, sino que encontramos tendencias que encontramos en el mundo y ahora las encontramos también en los diferentes círculos cristianos: unión libre, pornografía, a veces una obsesión por las cosas materiales, glotonería, chisme, amargura, una falta de urgencia sobre la gran comisión. Y son algunas de las cosas que sabemos que son una lucha real en la iglesia actual. Es necesario confrontar con amor y con la palabra. Cuando hablamos de confrontar, no queremos decir que se acuse a la persona, que se juzgue a la persona. No se trata de esto. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 exactamente, capítulo 5, versículos 9 al 13, escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Y dice el verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y el 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Lo que estaba afirmando el apóstol Pablo en esta instrucción a la iglesia en Corinto, que si estudias lo que ocurría en la iglesia en Corinto, encontrarás que habían muchos conflictos en una iglesia que tenía muchísimos problemas, una iglesia con muchísimas virtudes y muchos dones espirituales, pero habían diferentes problemas como los que acabamos de mencionar. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es diferente los fornicarios o el que comete pecado pero que está en el mundo. Avaros, ladrones, idólatras, a esos te los encontrarás en el mundo. Sería absurdo no querer encontrarlos, tendríamos que salirnos del mundo. Estoy parafraseando lo que acabamos de leer. Él dice, yo les escribí, es para que ninguno llamándose hermano, es decir, está
hablando claramente el apóstol Pablo, como siempre lo hacía, es que ninguno que diga llamarse hermano puede estar en estas situaciones. Y es difícil porque dentro de las iglesias en esta actualidad se encuentra esto. Pero ¿cuál sería la solución? Precisamente el nombre de la amenaza, una falta de confrontación con el pecado. Pero esa confrontación no es de manera recia, porque lo primero que nos imaginamos es maltrato desde los púlpitos. No, la confrontación al pecado se hace a través de la palabra. Mira, la palabra tan contundente, tan eficaz y tan sencilla de entenderla. Lo que Pablo está diciendo es esto: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Entonces, si hay dentro de las iglesias personas que están en medio de todo esto, habrá que confrontarles, y hay herramientas de consejería y predicando una palabra con una exégesis adecuada. Es verdad que se necesita extraer el verdadero significado y el mensaje escritural para compartir con los hermanos. Hay otra amenaza, la número 5. Una falta de enfoque en cuanto a los que van a anunciar la palabra. Está bien que una iglesia pueda desarrollar un enfoque local sobre la labor que se tiene que hacer dentro de la comunidad donde se encuentra, siempre y cuando no perdamos de vista el privilegio y la responsabilidad que el Señor nos da de ser parte, escucha esto, de lo que Dios está haciendo en todo el mundo. En este momento hay misioneros a lo largo del mundo, y a veces pasan los días, lo digo porque me ha pasado, en donde ni siquiera oramos por los misioneros que comparten la palabra en otras partes del mundo. Un pastor muy conocido hace unos días, exhortaba a través de un mensaje diciendo: ¿cómo es posible que haya en este momento un conflicto con guerra o amenaza de guerra, y hay una iglesia en esas dos naciones que están en guerra, y hay una iglesia sufriente allá adentro, y ni siquiera en nuestras iglesias oremos por esto? Es necesario enfocarnos en las misiones, enfocarnos en la iglesia a nivel global, es decir, ampliar nuestra cosmovisión bíblica y nuestra cosmovisión espiritual de lo que también viven otros hermanos, y así nunca les veamos y nunca les conozcamos. Es nuestra tarea orar por ellos. Filipenses, la iglesia de Filipo, el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 10, les decía: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia en Filipo empezó a tener ese sentir, esa carga de apoyar a Pablo, y con un plus, con un adicional, y era que la iglesia en Filipo no era una iglesia boyante, no era una iglesia con una capacidad económica grande. Sin embargo, tenían ese sentir. Y les dice Pablo: es que yo no lo digo porque tenga escasez, en el verso 11 de Filipenses 4. Es que no lo digo porque tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es necesario quitar esa quinta amenaza y enfocarnos también en la iglesia global y en las misiones que se desarrollan a nivel global. Es decir, que haya una carga espiritual para apoyar. Una sexta amenaza es la falta de hospitalidad en los círculos cristianos. Todo el mundo y los que
trabajamos en un ministerio pastoral, quisiera uno tener una iglesia más grande. Y eso representa un reto. Hay muchas mega iglesias, ¿verdad?, a nivel de diferentes naciones. Entre más mega iglesias tenemos hoy en día, estimado amigo, es más difícil establecer un sistema que muestre la gran importancia de abrir las puertas de los hogares para tener más comunión íntima con los hermanos. Y es necesario volver a esa hospitalidad que edifique las personas de nuestro alrededor. ¿A qué me refiero? Que si el Señor quiere que la iglesia donde tú estás o la iglesia que tú pastoreas crezca, Él traerá el crecimiento. Pero no tiene que existir algo desmedido o un deseo desmedido por hacerlo y descuidar nuestro entorno pequeño como manada pequeña, como lo dice la Escritura. Dice el apóstol Pablo, también escribiéndole a los romanos en el capítulo 12 de la carta a los romanos, donde les dice: hermanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Dice esta palabra. Por eso, qué bueno poder pedir al Señor que a través de su Espíritu Santo ponga esa hospitalidad. Es decir, que la necesidad de tu hermano ahí dentro de la iglesia local nos duela. Si hay alguien necesitado, que nos duela. Pero ¿conoces la situación de tu hermano, del que se sienta contigo el domingo en la iglesia? ¿Conoces la situación que vive esa persona que predica el Evangelio? ¿Conoces la situación de tus pastores, de los ancianos de la iglesia, de los líderes? ¿Conoces la situación de aquella persona que casi no habla en la iglesia, pero que asiste? Hospitalidad. Es necesario vencer esa amenaza, la falta de hospitalidad. Una séptima amenaza en una iglesia actual es el turismo religioso. La solución más sencilla para muchos cuando se encuentran en un problema o en una dificultad en su iglesia local es buscar otra iglesia. Después de todo, hay muchas iglesias, es lo que se dice, ¿verdad? Y el reto para nosotros los pastores es pastorear sabiamente. Y pastorear o hablar con el que llega quizás de otra congregación y saber cuál es la raíz de ese cambio para ayudarle a esa oveja. Si viene una persona diciendo que quizás en el lugar donde estaba había una falla doctrinal muy seria, quizás es diferente. Pero si quizás llega una oveja de otra iglesia y se salió de allí por simple rebeldía o porque tuvo un problema que tiene solución y quizás deba exhortarle para que regrese, es necesario. Porque en esta actualidad hay turismo religioso. Ahora, la iglesia es del Señor. La iglesia en su totalidad es del Señor. Pero nosotros como pastores estamos para ayudar y para pastorear y para conocer la situación del que llega allí. Una octava amenaza es el enfoque en el inconverso. Y vamos a explicarlo bien. La iglesia es para los cristianos. Y cuando una iglesia está tan preocupada por la gente nueva, que nunca estudia los temas difíciles y siempre está buscando, ¿qué palabra utilizar aquí? Simplificar todo. Lo único que se está haciendo es crear cristianos anémicos. El evangelismo, escucha esto, debe ser el resultado de una iglesia que se fortalece en la palabra y la comunión con Dios y con sus hermanos, la adoración,
para compartir el Evangelio durante la semana en diferentes lugares donde los miembros trabajan, estudian, desarrollan sus actividades. No podemos enfocarnos en el inconverso si no estamos fortalecidos espiritualmente. La Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 42, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hay otra referencia bíblica también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 13 y el verso 14, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, una iglesia que crece fortalecida en Dios y que puede tomar un alimento sólido es una iglesia que va a dar testimonio y es una iglesia que va a poder influenciar a las personas que están alrededor. Es el viejo ejemplo que hemos puesto muchas veces acerca de la fragancia cuando aplicas una buena fragancia, ¿verdad? No tienes que decirle a todo el mundo, me apliqué una fragancia francesa, exquisita, tomen el olor. No, la fragancia por sí sola va a expeler ese gran aroma que tiene y las personas que están a tu alrededor van a percibir eso. Esa es la finalidad y ese en realidad sería un evangelismo real. Que las personas que están alrededor de esos creyentes digan, mira, ese que está allá, ese que trabaja conmigo, ese compañero de trabajo, mi vecino, tiene algo especial. No sé, hablo con él y algo ocurre, algo especial, yo quiero eso. Ser influencia para otros. Una novena amenaza, y esta es fuerte, es la indiferencia hacia la lectura y hacia el estudio de la palabra. Es necesario que nos motivemos para leer y estudiar la palabra. Mira, tristemente hay que decir esto, a veces el domingo es el único día en que las personas abren sus Biblias y ya ni las abren porque las llevan en el móvil y tratan de aprender algo de valor eterno. Todo pastor, todo líder, todo anciano debe ser ejemplo de alguien que tiene hambre de la palabra, de tal manera que consideremos esto muy importante, la lectura, el tener buenos maestros de la Escritura, es algo que debemos fomentar. Es necesario abordar preguntas difíciles dentro de la iglesia, dentro de la doctrina bíblica, con la guía del Espíritu, con la ayuda de los que hacemos iglesia. Hay un libro, hay una escritura. Como pastores debemos orar para que la iglesia vaya a las escrituras, pero también como líderes, ancianos, pastores y la iglesia en general, debemos crear espacios donde se estudie la escritura y donde la persona pueda acercarse a la escritura y ver que en esa escritura hay una solución para su vida espiritual. Y no solamente para su vida espiritual, sino para todas las necesidades que se tienen. Y esa es una amenaza. Cuando en realidad hay una indiferencia hacia leer la escritura y hacia estudiar la palabra, entonces las reuniones o los momentos de estudio o de discipulado ya no existen. Existen reuniones muy emocionales, pero es necesario volver a los discipulados, volver a ser mentores, volver a enseñar la palabra, volver a tomar las escrituras y enseñar sana doctrina. Es necesario. Y una décima amenaza, y es algo que es tendencia últimamente, y es una adoración sin una base doctrinal. La adoración, escucha esto, y la vida cristiana deben surgir de algún lugar, sí. La Biblia nos dice que de la palabra de Dios viene el arrepentimiento, viene la adoración, viene la santidad en la vida cristiana, de la palabra de Dios. A veces uno ve gente, llorando, levantando sus manos, se siente conmovido, bien.
Pero si no hay un entendimiento claro, eso solamente será emocional. Tiene que haber una manifestación genuina del Espíritu Santo, y eso se da cuando yo puedo adorar a Dios con entendimiento y cuando lo que canto está basado en la Escritura. Hay muchísima adoración hoy en día, pero ¿cuánta de esa adoración está basada en las Escrituras y cuánto está basado en canciones o estrofas musicales basadas en lo emocional, en sentires emocionales? Pero yo no puedo adorar al Señor con un sentir emocional, sino que tengo que adorar al Señor con una certeza bíblica en mi corazón. Es necesario basarnos en la palabra del Señor. Es necesario que cuando cantemos la palabra. Es necesario que filtremos lo que escuchamos, porque nos gustan los arreglos, las buenas canciones, pero basémonos en lo que estamos cantando. Cantemos con inteligencia, con entendimiento. Hay una palabra, estimado amigo, una palabra en exactamente Nehemías. Déjeme buscarla, capítulo 8, el verso 9. Dice que Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, que era escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es, a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed las grosuras, bebed vino, enviad porciones a los que no tienen nada, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Estaba explicando, diciendo Nehemías que, o les estaba junto con Nehemías como gobernador, Esdras como sacerdote y escriba, y los levitas, que eran los encargados de la adoración, dice esta palabra que le estaban haciendo entender al pueblo. Ellos eran los que cantaban, los que adoraban al Señor, pero hagámoslo con entendimiento, porque existe una adoración actual muy emocional y tenemos que volver a las Escrituras. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oras por tu iglesia? Ahí donde estás, tómate un minuto para hacerlo, para que ninguna de estas amenazas esté en tu iglesia. Y si está, levantes una oración por tus pastores, por los ancianos de la iglesia, por los líderes, por los mentores, para que lleven la palabra como tiene que ser. Amado Señor, gracias por este tiempo. Señor, tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a adorarte en espíritu y en verdad. Señor, cada una de estas amenazas, si existen en las iglesias donde estamos, donde nos desarrollamos ministerialmente, donde asistimos, si hay alguna de estas amenazas, yo te pido, Padre, unido con miles de hermanos a esta hora, de que tomes el gobierno de estas iglesias y que traigas vida abundante, crecimiento sano espiritual, y nos ayudes con mucho temor y temblor a llevar tu palabra realmente como tenemos que llevarla. Ayúdanos a nosotros como pastores, como líderes de iglesias, a predicar una palabra sana, a estar, Señor, con el compromiso delante de ti de hacerlo para tu gloria y hacerlo bien. Perdona, Señor, nuestra negligencia y ayúdanos a corregir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.